Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Ah, la sesión del día de hoy va a ser bastante corta. La idea es revisar nuevamente el cronograma, revisar la última parte del cronograma, donde se pueda visualizar el punto en el que estamos y hacia dónde vamos en el cronograma, las actividades que deben desarrollar. Creo que está, ok, muy bien. Es en la parte inferior. Muy bien, y cómo vamos a culminar el curso. Además, voy a hablar un poquito sobre algunas oraciones que me han enviado hasta el momento y algunas inconsistencias que se encuentran en las mismas, pero en realidad no vamos a hacer o hablar sobre las actividades que tienen, las instrucciones de las actividades que tienen que desarrollar, porque esto ya lo desarrollamos o ya lo hablamos en la sesión anterior. Entonces, si tienen dudas al respecto, por favor, revisar la grabación. En este momento estamos en la quinta y sexta semana, estamos del 19 al 28 de junio, quinta y sexta semana del curso. Estamos desarrollando las actividades correspondientes al Learning Activity 4, que corresponden a la materia multimedia, What Are You Doing? La evidencia Street Life, la evidencia interactiva, What Do They Look Like? Evidencia Recognizing Body Parts y la evidencia Consolidation Activity. Consolidation Activity tiene instrucciones específicas del cómo van a enviar la actividad. Esto ya lo tratamos en la sesión anterior, así que nuevamente los invito a revisar la grabación. Todas las actividades correspondientes a Learning Activity 4 lo van a encontrar en la carpeta Activity 4, aquí, en la parte izquierda de la pantalla, ven el menú. Dentro del link contenidos del curso, el menú en la parte derecha, perdón, izquierda de la pantalla, y ven la carpeta Activity 4. Aquí van a ver el material multimedia materials and support materials. Van a encontrar el material What Are You Doing Now, y las evidencias la encontramos en el link Evidences, y aquí están todas las evidencias que tienen que desarrollar. Una anotación es que si hay aprendices que quieren desarrollar o que van a desarrollar la evaluación de programa y el sistema no les permite, no hay problema, esto ya se ha reportado, entonces están trabajando al respecto desde la administración del programa, entonces ya se ha reportado. Si no pueden ingresar o no pueden desarrollarla, no afecta sus calificaciones. Entonces, volviendo al cronograma, damos clic en Schedule y vemos el cronograma. Nuevamente, estamos en la quinta y sexta semana desarrollando las actividades correspondientes al Learning Activity 4. Las actividades están abiertas, todas están habilitadas. A partir del 28 de junio cerraremos la semana 5 y 6 trabajando en Learning Activity 4. Y a partir del 29 de junio empezaremos el periodo de mejoramiento. El periodo de mejoramiento, así como lo dice el cronograma, por favor, es revisar o leer el cronograma, ¿ok? Es un tiempo donde ustedes van a poder enviar actividades que no aprobaron durante el transcurso del curso, o son actividades, perdón, es un tiempo donde ustedes pueden enviar actividades que no tuvieron el tiempo de enviarlo durante las semanas anteriores. Entonces, el periodo de mejoramiento tiene reglas de trabajo reglas de trabajo que van a ser informadas antes de empezar el periodo de mejoramiento. A manera general les puedo decir, así como lo dije en la primera sesión de este curso, dentro del periodo de mejoramiento no hay retroalimentación, así que tienen un intento de envío más para enviar sus evidencias. Ustedes lo que deben hacer es revisar la retroalimentación que se les dio a las evidencias y revisar la grabación de las sesiones virtuales donde se explicó cómo desarrollar esas evidencias. Así van a poder desarrollar sus evidencias nuevamente y enviarlo nuevamente en el periodo de mejoramiento. Una vez termine el periodo de mejoramiento el 5 de julio, el 6 de julio empezaremos el periodo de cierre del curso. ¿Ok? El periodo de cierre del curso. Se trata de revisar las calificaciones, hacer todo el tema de cierre administrativo, del cierre
de actividades y demás, y ya el 8 de julio se dará el cierre administrativo del curso. ¿Qué quiere decir el cierre administrativo? Ese día ustedes van a recibir un estado final en el curso. ¿Lo aprobaron, no lo aprobaron o fueron cancelados? Y también ese mismo día, así que lo que hago es invitarles a ustedes es que el mismo día se va a publicar y les va a llegar a ustedes en el correo la lista de los aprendices aprobados. Por favor, revisen esa lista este mismo día antes de que se dé el cierre del curso. El cierre del curso generalmente se va a dar en horas de la tarde, entonces ustedes por favor revisen todo lo que tienen que revisar, las calificaciones y demás. Y si tienen dudas acerca de sus calificaciones, enviarlas antes del cierre del curso, antes del cierre administrativo del curso, porque una vez se dé el cierre administrativo del curso, no se pueden hacer cambios a sus estados. Repito, una vez se dé el cierre administrativo del curso, no se puede hacer cambios a sus estados finales en el mismo. Así que los invito a que me hagan esas preguntas sobre sus calificaciones y demás antes del cierre administrativo que se dará el 8 de julio. Esto es prácticamente la primera parte de la sesión. Lo que voy a hacer ahora es darle espacio a ustedes si tienen dudas acerca de lo que acabo de decir, el cronograma, todo lo que vamos a trabajar al final del curso. Y luego voy a hablar sobre algunas oraciones que me han enviado, donde se puede ver algunas inconsistencias. Entonces, voy a darle paso a ustedes. Si tienen alguna pregunta, pueden utilizar el micrófono, pueden usar el chat para hacerme la pregunta acerca de lo que se acaba de mencionar. Buenas tardes, profe. Hola. Para aprobar el curso debemos de haberte aprobado todas las actividades. Muy buena pregunta. ¿Cómo se aprueba el curso? El curso se aprueba con todos los resultados de aprendizaje. Escuchen muy bien. Resultado de aprendizaje es diferente a actividades. ¿Ok? Resultado de aprendizaje, lo vemos en el cronograma, tenemos 4. Mira que aquí tenemos resultado de aprendizaje. El resultado de aprendizaje 1, el resultado de aprendizaje 2, el resultado de aprendizaje 3 y el resultado de aprendizaje 4. Ustedes tienen que aprobar los 4 resultados de aprendizaje. Esa es la forma de aprobar el curso. ¿Cómo aprueban cada uno de los resultados de aprendizaje? Tienen que aprobar la mayoría de las evidencias dentro de ese resultado de aprendizaje. Por esto es que el cronograma está dividido de esa manera, por resultados de aprendizaje. Entonces, el material multimedia no tiene calificación. Las evidencias o las actividades que tienen calificación son las que son marcadas como evidencia y están marcadas como calificable, ¿ok? Usted debe aprobar la mayoría de las actividades dentro de ese resultado de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Cada evidencia usted tiene una calificación aprobado o no aprobado. Para aprobar esa evidencia usted tiene que alcanzar mínimo 70 puntos en esa evidencia. Si yo tengo que cada actividad son 100 puntos y la mayoría serían 70 para arriba, quiere decir que en ese resultado de aprendizaje yo debo alcanzar 70% dentro de ese resultado de aprendizaje. Por lo tanto, por ejemplo, Juliana hizo la evidencia My Profile en el Learning Activity 1, o sea, el primer resultado de aprendizaje, y sacó 70. En la evidencia interactiva sacó 100. Y en la evidencia This is my family sacó 0, porque no envió la actividad como tenía que enviarla, bueno, en fin, por diferentes motivos. Esta persona no aprueba el resultado de aprendizaje 1. Tenemos que aprobar la mayoría del número total de calificación o el número total de la calificación dentro de ese resultado de aprendizaje. Por lo tanto, ustedes tienen que, les sugiero que envíen todas sus evidencias.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, Juliana envió, como les decía en el ejemplo anterior, en My Profile sacó 70, en Actividad Interactiva Personal Information sacó 100, tiene 170, muy bien. Pero en This is My Family, no envió la actividad, sacó 0. No enviar una actividad es como sacar un 0, ¿ok? Entonces, por esto no aprueba el resultado de aprendizaje 1 y quiere decir que no aprueba el curso, porque el curso se tiene que aprobar con los 4 resultados de aprendizaje. Aprobados. Entonces, si ustedes envían las evidencias, es mucho más probable que obtengan una calificación en la misma. Yo tengo aprendices, o bueno, ustedes también lo han podido notar, que de pronto, por ejemplo, enviaron This is my family, pero This is my family les faltó algunas cosas, entonces no tuvieron el aprobado, no tuvieron 70 puntos mínimo en esa evidencia, pero obtuvieron 50 o tuvieron 25, bueno, en fin, eso va sumando a sus evidencias para poder aprobar esa unidad, ese resultado de aprendizaje. A ustedes les conviene en todo momento y en todos estos cursos del SENA siempre enviar todas sus actividades. Si ustedes no envían una evidencia, es muy probable que no la aprueben, porque ustedes pueden tener 100 en My Profile, 100 en Personal Information, pero tuvieron 0 en This is My Family, no obtienen 70% de las calificaciones en esa unidad. Entonces siempre les es más conveniente a ustedes enviar todas las actividades. Con esto, ¿qué quiero decir? Y respondo directamente a la pregunta que me hacía Everlides, y es que no es necesariamente, a ver, no es estrictamente necesario que aprueben todas las actividades. Puede que de pronto no aprueben una actividad, que hayan adquirido 50 puntos en esa actividad, pero esos 50 puntos les suma para poder aprobar las demás actividades en esa unidad, porque en las otras actividades o las otras evidencias sí las aprobó correctamente, las mandó de manera satisfactoria. Entonces, para ustedes, lo básico para entender en este punto es que ustedes tienen que enviar todas las actividades para poder asegurar o tener una mejor probabilidad de aprobar el curso. Pero no necesariamente tienen que aprobar todas las evidencias para poder aprobar el curso. Lo que sí tienen que hacer es aprobar todas las unidades de aprendizaje, las 4. No se puede tener 3 actividades de aprendizaje y una no aprobada, así no se aprueba el curso. ¿Ok? Espero que eso les haya ayudado. Si tienen dudas, me lo dejan saber. Aquí estoy para que resolvamos las dudas. Y bueno, si tienen dudas, por favor, adelante. Me pueden hacer las preguntas usando sus micrófonos o usando el chat, la función de chat. Aquí estoy esperando sus preguntas. Aquí me preguntan en el chat, ¿dónde miro el porcentaje que llevo en cada actividad? El sistema ni a ustedes ni a mí me van a dar un porcentaje. Yo les estoy diciendo cuáles son los requisitos o los criterios de evaluación dentro del programa, que son mínimo 70% o 70 puntos en cada actividad y la mayoría de las evidencias dentro de cada unidad. Si usted quiere ver sus calificaciones, lo vemos dentro del link Centro de Calificaciones. Y dentro de, desde la primera semana, básicamente, se ha enviado la información de cómo revisar sus calificaciones. ¿Dónde podemos ver esa información? Si ubicas en los anuncios del curso, se ubica los anuncios del curso, vamos a ver un curso aquí. Vamos a ver anuncios. Si vemos un anuncio de la grabación del curso, ahí está siempre los links para revisar cómo revisar sus calificaciones. Ahí está el video que les muestra cómo revisar sus calificaciones.
¿Cuándo puedo inscribirme al curso 2, nivel 2? Ok. Realmente el programa les permite a ustedes inscribirse en cualquier momento a cualquiera de los niveles. Eso depende de la oferta que cada nivel tenga en el SENA. Mi sugerencia es que lo hagan una vez obtengan la información si aprobaron o no aprobaron este curso. Y esto lo reciben el día de cierre del curso. Cierre administrativo, voy a volver al cronograma. Cronograma. Nuevamente. No way comes out at the end. Anyway. Cierre administrativo del curso, el 8 de julio recibirán la información si aprobaron o no aprobaron el curso. Por eso, aún puedo presentar las evidencias de la Activity 3 que tengo pendiente. Gracias, recién me pude conectar. Andrés, revisamos sus calificaciones directamente en el centro de calificaciones. Acabé de mostrar dónde encuentran la información de cómo revisar sus calificaciones. ¿Ok? Y lo que yo sugiero es que tomen el cronograma de actividades. Aquí está la lista de lo que ustedes tienen que presentar, qué es calificable y qué no es calificable. Así ustedes pueden saber qué les hace falta. Una cosa que sí les puedo decir, y ya que esto queda grabado, es que mientras se da este tiempo, voy a bajar el cronograma aquí, mientras se da este tiempo, mi sugerencia es que estén muy pendientes a sus correos, porque si yo tengo dudas acerca de sus calificaciones, acerca de, por ejemplo, ¿por qué no enviaron Consolidation Activity? ¿Qué falló ahí? Algo pasó. Si yo tengo dudas, yo les voy a escribir. Es generalmente mi metodología. O sea que mis cursos generalmente no los cierro sin por lo menos darle a ustedes la oportunidad de hablarme al respecto. Cuando tengo dudas, si veo que tienen actividades que por ejemplo, no les permite aprobar varios resultados de aprendizaje, realmente ahí no contacto a las personas porque ya se ve que es un tema diferente. No es cuestión de que, de pronto algo pasó con el sistema, no sé. Es una cosa diferente al respecto. ¿Ok? ¿Tenemos alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? No, muy bien. No veo otra pregunta. Ok. Aquí tengo unas oraciones. Vamos a ver. Voy a hacer esto similar a lo que hice la última sesión. Creo que es un poco más rápido. Entonces, voy a mostrar. Aquí. Voy a mostrar unas oraciones que he extraído de algunas evidencias que me han enviado hasta el momento. Y esas oraciones tienen unas inconsistencias. Y yo las voy a corregir. Voy a decir por qué las estoy corrigiendo. Y les voy a solicitar que estén muy pendientes, por favor, a lo que voy a decir, porque voy a llamar a sus nombres y les voy a pedir que me digan por qué se corrigió la oración. Así que ustedes pueden utilizar el chat o pueden utilizar el micrófono. Voy a intentar decir los nombres antes de llamarlos para que estén pendientes, así que si tienen que escribir en el chat lo pueden hacer rápidamente. Ok, en el chat tengo una pregunta. Solani, voy a contestar tu pregunta a finalizar esta sesión, ok. Como para tener un flow aquí de oraciones. Perdón, de la sesión. La primera oración tenemos, Andy is reading next to Luis on the table at the restaurant. Andy is drinking coffee and talking to Luis. He's wearing gray pants, a black jacket and shoes.
Entonces, uy. Ah, María. Ok. A ver. Ok. Tengo la oración. Andy is reading next to Liz on the table. La inconsistencia aquí se trata de la primera oración, sí, correctamente. Yo pondría esto. Andy is reading next to Louise at the table at the restaurant. Pondría at o by, dependiendo de cómo lo queramos ver. ¿Por qué? Digo lo siguiente. On the table quiere decir encima de. On the table, encima de la mesa. Y realmente en la imagen de esta actividad que se trata de revisar una imagen sobre varios personajes, ¿ok? Y lo que están haciendo en ese momento. Entonces, decir que están encima de la mesa leyendo algo realmente no corresponde a lo que se ve en la imagen. Entonces yo pondría at the table at the restaurant o by the table at the restaurant. By quiere decir que estén cerca a la mesa. Que están cerca a la mesa. Andy is drinking coffee and talking to Luis. Luis debe ir con mayúscula inicial porque es un nombre propio. ¿Ok? Y la siguiente oración debe empezar por mayúscula inicial porque estamos empezando una oración. Gray pants. A black jacket. And shoes. Eso sería como corregiría la oración. La siguiente oración. Ok. Ok. La siguiente oración dice Scott breakfast at 8:40. I make breakfast at 8 o'clock. Resulta que la palabra breakfast no es un verbo en esta oración. Okay. Tanto en las instrucciones de esta evidencia que trata sobre lo que hace Scott y lo que hacen ustedes, sus rutinas diarias y hacer una comparación, breakfast no es un verbo en esta oración. Breakfast es un sustantivo. Entonces, mi corrección sería Scott has breakfast or eats breakfast. Ahí nos damos cuenta que has o eat es un verbo en la oración. Eats porque es conjugado para la tercera persona, entonces tenemos el verbo have o el verbo eat y lo conjugamos para la tercera persona, has o eats. ¿Por qué es la tercera persona? Porque estamos hablando de Scott. No es tú, no es yo, es Scott. Es una tercera persona. Scott has breakfast or Scott eats breakfast at 8:40. Voy a decir 8:40 a.m. Ok, vamos a darle una zona horaria a esta expresión. I make es un verbo, así que es correctamente la oración. Sin embargo, breakfast tiene un error de ortografía, hay que corregirlo. Breakfast at 8 o'clock. Ok. Esa sería mi corrección. Tenemos la siguiente oración. He is practice exercises every day. Me hardly ever. Muy bien. He es una tercera persona, correcto.
Pero tenemos dos verbos en esta oración. Is es un verbo, practice es un verbo. Esto no debe ocurrir en una oración en presente simple, ¿ok? Y mucho menos con el verbo to be. Y mucho menos el verbo siguiente sin conjugar en algún tiempo. En el presente simple no debe ocurrir, no debemos tener esta combinación. He practices exercises every day. ¿Por qué practice en lugar de is? Porque practice me habla directamente sobre lo que se está haciendo, me habla directamente sobre la acción. Is es un verbo que es bastante general, neutral y se puede utilizar de diferentes formas. Podemos decir es o ser o estar, es el verbo to be, ser o estar. Entonces no me sirve ese verbo, me sirve el verbo que me habla directamente de la acción que se está realizando en la oración. Y lo conjugo para la tercera persona con la S. He practices exercises every day. Y tenemos aquí una cláusula que me es un poco confusa porque me es un verbo, es un pronombre reflexivo, ¿no? Estamos hablando de mí, de mi parecer, de lo que me pasa a mí. Es un pronombre reflexivo que realmente no me funciona en la oración. Cuando digo reflexivo quiere decir que algo me ocurre a mí, algo me ha pasado a mí. La acción se refiere directamente a mí como receptor, por así decirlo. Y no me funciona esta oración. Entonces yo tendría que utilizar I hardly ever. Y entonces aquí me hace falta un verbo, no tengo un verbo en esa oración. Aquí tengo que poner un verbo. Recordemos que las oraciones completas tenemos un sujeto o un pronombre, alguien que realiza la acción, pues, y la acción. Tenemos que tener una acción. Entonces no tenemos un verbo. Ya que utilizamos el verbo practice, pues, podemos utilizar el mismo. Practice exercises. ¿Por qué practice y no practices? Nuevamente, practices con la S al final, tenemos que es un verbo conjugado para la tercera persona. Pero en esta siguiente cláusula no estamos hablando de la tercera persona, estamos hablando de la primera persona. I, yo, I. Entonces el practice tiene que ir conjugado para la primera persona. Siguiente oración. He has breakfast at 8:40 a.m., but I breakfast at 6 a.m. Lo mismo que ocurrió en la segunda oración. Vamos a corregir. He has breakfast at 8:40 a.m., but I have breakfast. María. Vamos, at 6 a.m. Lo mismo que lo que ocurría en la oración. La segunda oración, breakfast no es un verbo en tu oración, necesitas un verbo, necesitas una acción en esa oración. Breakfast es un sustantivo en esa oración. Tenemos la siguiente oración. My ideal self be usually doing physical and mental exercise. En esta oración, my ideal self es una tercera persona y tenemos la expresión be usually doing. La oración, nuevamente tenemos que usar el verbo que habla directamente sobre lo que se está realizando en la oración. Se quiere utilizar la acción hacer. Entonces yo debo utilizar ese verbo hacer directamente. Entonces voy a coger ese verbo hacer que es do o verbo to do, cualquiera de las formas que quieran expresarlo. Do o verbo to do es el mismo verbo, do. Y lo voy a conjugar para la tercera persona. La tercera persona, my ideal self. My ideal self does, okay, does physical and mental exercise. Ahora, aquí en esta oración que pertenece a la evidencia my ideal self, le solicita utilizar adverbios de frecuencia. Y aquí lo están utilizando usually. Entonces yo voy a usar el adverbio de frecuencia y lo voy a poner antes de este verbo de acción, ¿ok? Bueno, este verbo que refiere a la acción que se realiza en la oración. Usually does
physical and mental exercise. Usamos directamente el verbo al que nos referimos en la acción, lo conjugamos a la tercera persona que es my ideal self. La siguiente oración tenemos my ideal self be rarely overcome with difficulties. Tiene la misma inconsistencia. My ideal self rarely, tenemos el adverbio de frecuencia que lo vimos en el material de la unidad de esta actividad, my ideal self. Overcomes. Overcome es un verbo, puede ser utilizado como un verbo, no hay ningún problema, pero entonces vamos a conjugar para la tercera persona. Overcomes difficulties. Voy a evitar todo esto porque realmente no tiene relación, o sea, no es claro a qué se refiere. Cuando utilizamos el artículo the, hablamos de algo en específico, hablamos de algo que ya ustedes y yo sabemos de qué estamos hablando. Cuando ustedes escriben y el receptor, la persona que lee lo que ustedes escriben, tienen que saber de qué dificultad me están hablando. Aquí me dicen, mi ser ideal difícilmente supera las dificultades. Entonces yo veo las dificultades, pero ¿de qué dificultades me están hablando? ¿Las dificultades de qué? Las dificultades con tecnología, las dificultades personales, mentales. ¿Qué tipo de dificultad me están hablando? Entonces cuando yo veo the, yo necesito saber a qué se refieren. Si ustedes no lo han mencionado en la oración, no lo utilicen porque realmente no es algo que me dice a mí como la persona que lo está leyendo exactamente a qué dificultades se refiere. Okay. My ideal self rarely overcomes difficulties. Esa sería la corrección. Utilizamos directamente el verbo a que nos referimos en la oración y lo conjugamos para la tercera persona. Y esa sería un poco más sencilla. Eso ya lo hemos visto en las otras sesiones. My ideal self never smokes. Verbo conjugado para la tercera persona. Ok, listo. Esas son las correcciones. Voy a llamar entonces primero a Carlos Marriaga y luego a Andrés. Carlos, por favor, ¿me podrías decir en la primera oración qué se corrigió y por qué lo corregimos? Eso es lo que quiero que me diga. Entonces, primero voy a hablar con Carlos Marriaga y luego Andrés se alista, por favor, para la tercera oración. Carlos, la primera oración, por favor. ¿Qué corregimos y por qué lo corregimos? Puedes decirme en el chat o puedes decirme usando tu audio. Voy a permitirle hablarles a ustedes si ya está. Usar su micrófono. Nuevamente, por favor, estemos pendientes de la sesión, de lo que estamos realizando. Utilizamos el micrófono o utilizamos el chat para escribir lo que se está preguntando en la sesión. ¿Ok? La primera oración, ¿qué corregimos y por qué lo corregimos? Voy a cambiar el color de esta corrección para que se tenga en cuenta. Carlos, ¿estás en sesión? Andrés, seguimos entonces, por favor. Si no estás en sesión, Carlos, voy a sacarte de la sesión para que puedas volver a ingresar, ¿ok?
¿Listo? Ok. Andrés, por favor. En la segunda oración, ok, Andrés, hablábamos de la tercera, pero vamos a hablar de la segunda entonces. Se corrige el hecho de que breakfast no es un verbo, por lo que se debe agregarse previamente has o eats. Lo mismo para la segunda parte de donde se agrega el make. Muy bien. Ajá. Muy bien. Y la corrección también se da para la ortografía de breakfast, ¿ok? No hay una C en breakfast. La tercera oración vamos a hablar con Everlides y Manuel, por favor, te alistas para la quinta oración, por favor. Tercera oración, Everlides y Manuel, te alistas, por favor, para la quinta oración. Bueno, profe, en la tercera oración se corrigió en practice, se le agregó la S. Ujú. Practice. ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Sí, ¿y por qué le agregamos la S a practice? Porque la oración iba en plural, sin mal. ¿Cómo? ¿Repites, por favor? Porque la oración en practice era en plural. En plural, se te corta un poco lo que dices al final. ¿Te refieres a plural? Señora. Ok, vamos a corregir algo entonces. Nuevamente, he es una tercera persona. Practice, al agregarle la S, lo conjugamos para la tercera persona. Por eso le agregamos la S a practice, porque estamos hablando de una tercera persona. Practices. Practice, normal, con la S, practices. 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 He practices exercises every day. Y le agregamos esa S para conjugar ese verbo para la tercera persona. En el tiempo presente, los verbos cambian para la tercera persona. ¿Cuál es la tercera persona? He, she, it. Esas personas son pronombres. He, she, it. Pero también pueden ser sujetos como my ideal self, como Laura, como el carro, como la pelota, el gato, la mamá. Cuando no hablamos de mí, no hablamos de ti, hablo de alguien más en manera singular. Esa es una tercera persona. Y el verbo debe ir conjugado en el tiempo presente para la tercera persona. ¿Cómo conjugamos el verbo? Si el verbo termina en una E, le agregamos una S. Si no termina en la E, revisamos cómo está con la gramática o la ortografía del verbo y utilizamos una ES. Cambiamos el verbo practice, lo conjugamos con la S para la tercera persona porque estamos hablando de he. Ok. ¿Quién sigue? Creo que era Manuel. Manuel, por favor, nos dices cuál fue la inconsistencia que desarrollamos o que arreglamos o que, sí, que manejamos en la quinta oración, por favor. O perdón, ya hicimos la quinta oración. No, sí, la quinta oración. Manuel, puedes escribir en el chat o puedes utilizar tu micrófono, por favor. Y se prepara Sorani para la sexta oración.
¿Qué arreglamos en la quinta oración? ¿Y por qué la arreglamos? Manuel, ¿te encuentras en sala? Muy bien, Manuel. Entonces voy a sacarte de sala para que puedas volver a ingresar si tenemos preguntas, ¿ok? Entonces, nuevamente, Manuel, ¿te encuentras en sala? Muy bien, entonces te sacamos de sala para que puedas volver a ingresar. Sorani. Con la sexta oración, por favor. ¿Qué fue lo que corregimos en la sexta oración? En la sexta oración le conjugamos el verbo para la tercera persona agregándole la S a overcomes. Muy Y bien. le quitamos for the para dejar solamente difficult porque no estábamos hablando de una dificultad específica. Muy bien. También le Muy bien. quitamos be después de my ideal self. Ujú. Muy bien. Ya. Y quitamos la palabra be porque realmente no se relaciona a la acción de la oración. La oración está hablando de sobresalir o de vencer, ¿sí? Overcome. Sí. Entonces Ok. quitamos la palabra. Muy bien, muy bien. Sorani, muchas gracias. Tengo un usuario llamado user. ¿Alguien está en ese usuario? ¿Alguien está en el usuario user? Por favor, me escribe en el chat o utiliza su micrófono para decirme su nombre. Si me dices tu nombre, por favor. Paula. Ok, Paula. No sé por qué quedó tu usuario con el nombre user, pero vamos a seguir adelante. Paula, por favor, ya la última oración. ¿Me puedes decir qué corregimos en esa oración? Se puso la S en S. Okay. Good morning. Morning. Good evening, good afternoon, actually. Cuéntame, ¿qué inconsistencia corregimos en esa última oración? Es la más sencillita de todos. La tercera persona. Porque estamos hablando de Sí, ¿qué corregimos? la tercera persona, ¿no? ¿Corregimos la tercera persona o corregimos el verbo? El verbo. Ok, conjugamos el verbo para la tercera persona y lo conjugamos con una S. Muy bien, gracias Paula. Muy bien, entonces, esto es lo que vamos a desarrollar en esta sesión. Si tienen alguna inquietud acerca de estas oraciones o de lo que hemos visto hasta el momento, por favor, con mucho gusto me lo dejan saber en este momento o me pueden escribir al correo. Alguien me había hecho una pregunta acerca de, ¿es posible guardar los contenidos del curso con audio? Con audio, no. No es posible descargar los materiales multimedia, pero sí es posible que descarguen los en material. Voy a parar de compartir aquí. Voy a mostrarlo. Sí es posible que descargues el material en PDF, pero no con audio, ¿ok? En cada una de las actividades tienes materials and support materials. Esto aquí me está abriendo la parte inferior. Anyway. Aquí en la diapositiva sobre el material multimedia, tienes el material multimedia, la versión multimedia y la versión descargable. Puedes descargar la versión en PDF, también te sirve para el material de apoyo. El material de apoyo puedes hacerlo también directamente con un PDF, puedes descargarlo directamente de la plataforma, pero no te va a permitir descargar los audios. ¿Ok? Eso era lo que me preguntaban antes. Bueno, entonces si no tenemos alguna otra pregunta
¿O tenemos alguna otra pregunta? Si no tenemos alguna otra pregunta, podemos concluir la sesión. Si tenemos alguna otra pregunta, por favor, este es el momento. ¿No? Muy bien. Entonces, muchas gracias por asistir a esta sesión. Es nuestra última sesión del curso. Si tenemos dudas, tanto de sus... ok. Si tienen dudas sobre sus calificaciones, por favor me escriben. Ok, me escriben con su nombre completo. Me escriben un correo con su nombre completo y el número de la ficha del curso para yo poder revisar sus calificaciones específicamente a qué se refieren. Escriben directamente cuáles son sus dudas y con mucho gusto las resuelvo. ¿Ok? Nuevamente, sean específicos de sus correos. Me escriben su nombre completo y el número de la ficha del curso para poder revisar. Y el número de el nombre de la actividad para yo poder revisar a qué se refiere. Eso es lo que requiero. Si no, vamos a estar en el correo preguntándonos cosas todo el tiempo. Ustedes me escriben, bueno, yo les respondo, ¿cuál es el nombre de la actividad? Me escriben nuevamente, pero ¿cuál es el nombre de la actividad? Me escriben nuevamente, no, yo no necesito saber si es Learning Activity 1 o 2. Yo necesito saber el nombre de la actividad para yo poder revisar a qué se refieren ustedes exactamente. Si tienen inconsistencias o inconvenientes con la plataforma, también toman un pantallazo y me lo mandan también explicando, sean específicos de sus correos para poder darle respuesta enseguida, o si tengo que hacer reportes, los reporto enseguida y así no perdemos tiempo. Ni ustedes ni yo, ¿ok? Muchas gracias entonces por asistir a nuestra última sesión del curso. Vamos adelante en el mismo. Ya sabemos entonces que después del cierre de la quinta y sexta semana, en el cronograma vamos a desarrollar el periodo de mejoramiento y el periodo de mejoramiento cerrará para dar paso al cierre del curso y el 8 de julio cerraremos el curso de manera administrativa, donde ustedes van a recibir un estado final en el mismo. Muchas gracias nuevamente por asistir, por estar aquí pendientes y quedamos entonces conectados a través de nuestros medios de comunicación, foro, correo, dentro de la plataforma, correo institucional. ¿Ok? Muchas gracias por asistir y que tengan un buen día.